Él es Hernán Rojas, supongo que ya lo conocen, ¿no es cierto? Hernán, más conocido como Henry, él ha sido parte de un plan que hemos estado desarrollando ya hace 2 años, que es de aprendices ministeriales. Él ha estado, ¿no es cierto?, practicando, conociendo un poco el ministerio por dentro, y también él trabaja en la iglesia encargado de todo lo que es la coordinación del Ministerio de Artes y Comunicación y varias otras cosas que ustedes por ahí, ¿no es cierto?, lo ven. Así que queremos bendecirlo hoy día, queremos orar por él, para que también el Señor nos hable por medio de la palabra que está aquí, ¿no es cierto?, pero también a través de lo que el Señor ha puesto en su corazón. Así que vamos a orar por Hernán. Señor, te damos muchas gracias por Hernán. Te damos gracias, Padre, porque es un regalo para nosotros como iglesia tenerle. Señor, te pedimos de que tú lo acompañes, tú le des claridad, y bendecimos también tu palabra, que nunca cae vacía y que caiga en buena tierra también en nuestros corazones. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sí. Hola. ¿Se escucha? Sí, ya, excelente. Súper bien. Bueno, estoy emocionado por poder compartir la palabra en este día del año, el 1 de enero. Doble desafío, primer mensaje del año. Maravilloso para mí poder estar haciendo esto. Y esta mañana quiero ser como un cartero. Quiero entregarte algo, una carta de parte del Señor, y te invito a leerla y te invito a recibirla también. Así que me gustaría orar yo por ti ahora, ¿sí? ¿Parece? Señor, gracias porque, como orábamos recién, tu palabra no vuelve vacía, y confiamos en que tu palabra nos alienta, tu palabra nos consuela, tu palabra nos levanta y permanece para siempre. Señor, nosotros a veces cambiamos, muchas veces tenemos buen humor, mal humor, nuestra vida fluctúa, pero tu palabra permanece para siempre, y es por eso que podemos confiar en ti, porque tú nos hablas a través de ella. Así que entregamos nuestro corazón, Jesús, pedimos, Espíritu Santo, que tú hables a cada una de nuestras vidas de forma personal. En tu nombre, Jesús, amén. Amén. Así que, bien, como les decía, es un tremendo desafío para mí compartir el mensaje esta mañana. Posiblemente anoche algunos estaban con nostalgia con el año nuevo que está pasando. Estaban pensando algunas cosas que hicieron. A algunos Facebook les recordó las cosas que pasaron en tu año. Algunos le hizo un videíto entretenido en Facebook. Otros lo recordaron simplemente cómo estuvo el año. Y sin duda empezamos a proyectar este año que viene, ¿cierto? Este 2017, cada uno de nosotros empieza a pensar qué cosas me gustaría hacer, qué metas me gustaría alcanzar. Empezamos a soñar, ¿cierto? Algunos dicen, este año voy a inscribirme a estudiar, algunos dicen, este año no me voy a echar ningún ramo. ¿Cuántos dicen amén? Algunos piensan eso, ¿no es cierto? Otros dicen, este año voy a terminar de pagar mis deudas, voy a terminar de pagar el crédito. Otros quizás piensan, los esposos ahí piensan, hoy nos gustaría tener un hijo, hay proyectos familiares por ahí. Algunos quizás piensan en mudarse, nos gustaría mudarnos este año, cambiarnos de barrio, etcétera, ¿cierto? Así podemos seguir sumando a la lista. Y yo también empecé a pensar algunos sueños y metas. Me gustaría este año, por ejemplo, empezar a hacer un poco más de deporte. Me gustaría empezar a correr maratones, cosas así. Entonces estuve entrenándome un poco, estaba entrenando, ya empecé ya. Y bueno, quién sabe si algún día llego a los Juegos Olímpicos, ¿no? Nadie lo sabe. Cualquier coincidencia, yo le di el look a Usain Bolt, yo se lo presté. Nos parecemos nomás un poco, ¿eh? Pero bueno, cada uno de nosotros piensa en distintas metas. Pero a la vez que pensamos en eso, comenzamos a pensar, ¿qué pensará el Señor con respecto a estas cosas? ¿Estará bien? ¿Estará mal? ¿Estaré alineado con lo que Dios quiere para mi vida? ¿O no? ¿Qué pensará el Señor con respecto a eso? ¿Te lo has preguntado? ¿Sí? Bien, yo quiero contarte sobre un personaje bíblico que es muy importante. ¿Por qué? Porque este personaje bíblico fue el que escribió la mayoría de las cartas que encontramos en el Nuevo Testamento. Este personaje se llama Saulo.
y después pasa a ser el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo que luego escribe las cartas, pero antes de ser el apóstol Pablo, él es Saulo. Y Saulo, vemos que hubo un periodo de su vida en que fue bastante oscuro. Él perseguía a cristianos. Perseguía a los cristianos, iba por las ciudades y los tomaba presos, aprobaba la muerte de los cristianos. Entonces este hombre era realmente era un villano. Era una persona que perseguía metas erradas, ¿no es cierto? Aunque en su corazón él quería agradar a Dios, era de la manera inadecuada. Entonces le pasó algo al apóstol Pablo. Me gustaría leerte desde sus propias palabras qué fue lo que sucedió. En Hechos 22, desde el versículo 6, él cuenta qué es lo que le pasó. Dice, cuando iba de camino, ya cerca de Damasco, como al mediodía, de repente una intensa luz del cielo brilló alrededor de mí. Caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, pregunté. Y la voz contestó, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. La gente que iba conmigo vio la luz, pero no entendió la voz que me hablaba. Yo pregunté, ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y entra en Damasco. Allí se te dirá todo lo que debes de hacer. Entonces tenemos al apóstol Pablo que iba camino a Damasco y de pronto se le aparece Jesús. No sé cómo habrá sido, una gran luz, unas luces de esas, no sé. A lo mejor habían ángeles tirando luces estroboscópicas y no sé. Gracias. Gracias. Entonces la cosa es que se le aparece Jesús y este hombre queda impactado porque él justamente iba a perseguir a los cristianos y se le aparece Jesús mismo resucitado. Entonces Jesús le habla y le dice, oye, ¿por qué me estás persiguiendo? Y este hombre como que queda en shock, ¿no es cierto? Y Jesús le dice, no me persigas más. Y bueno, él tiene un encuentro con Cristo. Él tiene lo que nosotros tenemos, ¿cómo se llama nuestra iglesia? Encuentro con Cristo. Entonces hubo algo que sucedió en su vida que transformó su perspectiva y sus metas. Pablo iba hacia allá, se le apareció Jesús, tuvo un encuentro con Cristo y ahora va para allá. Tiene un cambio de vida, tiene un encuentro con Jesús, un encuentro muy especial. Y me gustaría invitarte a pensar que es a través de encuentros con Jesús que descubrimos metas de propósitos eternos. Así que vamos a ir a un pasaje bíblico que se encuentra en Filipenses 3. Filipenses 3, desde el versículo 1 hasta el versículo 14, vamos a leer. Dice más o menos así. Mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Nunca me canso de decirles estas cosas y lo hago para proteger su fe. Cuídense de esos perros, de esa gente que hace lo malo, esos mutiladores que les dicen que deben circuncidarse para ser salvos. Pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. Aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín. Un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia, obedecía a la ley al pie de la letra. Y aquí leo Reina Valera. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Vuelvo a la Nueva Traducción Viviente. Dice el versículo 9. Y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley. Más bien, llego a ser justo por medio de la fe en Cristo.
pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte, para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Versículo 12. No quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante, a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera, para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Amén. Tremenda palabra. Entonces, hay un contexto bajo el cual escribe Pablo, y Pablo le escribe a la iglesia de Filipos, que le está escribiendo a personas que ya son creyentes, pero que están luchando con otros tipos de creencias que se están introduciendo en la iglesia. Uno de estos tipos de creencias es que habían algunos cristianos que se convertían desde el pueblo de Israel al cristianismo. Entonces muchos de ellos querían conservar las prácticas antiguas que era con referencia a la circuncisión. Entonces el versículo 2, Pablo ataca directamente, o mejor dicho, les escribe en contra de esta forma de pensar y dice lo siguiente: cuídense de esos perros, de esa gente que hace lo malo, esos mutiladores que les dicen que deben circuncidarse para ser salvos. Entonces Pablo está diciendo, no, esa no es la forma en la cual somos salvos, ¿no es cierto? Y está atacando un poco esa forma de pensar. Y le damos gracias al Señor también porque no proliferó esa doctrina. ¿Cuántos hombres dicen amén? Bien, entonces Pablo está diciendo, no es a través de los esfuerzos personales o a través de observar ciertas leyes del judaísmo que podemos ser salvos, sino que continúa diciendo en el siguiente versículo, versículo 3. Dice, pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Confiamos, y aquí está en lo que nosotros necesitamos confiar para recibir la salvación. Dice, confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. Pero, incluso siendo creyentes, podemos a veces caer en esta forma de pensar, ¿no? Que para que el Señor nos ame necesitamos como hacer ciertas cosas. Sin embargo, el amor de Dios es incondicional. Y también quiero decirte esta mañana que para el Señor es muy importante que tú estés acá. Él sin duda nos está buscando. Y su amor es incondicional, independiente de lo que hagamos. Pero esta forma de pensar es bastante común también en nuestra sociedad. De hecho, si fuésemos a la calle a predicar, hiciéramos la siguiente pregunta a las personas. Si hoy te encontraras con el Señor, y qué sé yo, bueno, como dicen ahí los chistes o la historieta, tocara la puerta y te abriera San Pedro. Entonces, ¿por qué el Señor debería dejarte entrar al cielo? Entonces, si hacemos este experimento y vamos a la calle y le preguntamos a las personas nos van a decir, o la mayoría de las personas, posiblemente no todos, nos van a decir, sí, Él debería dejarme entrar. ¿Por qué? Porque soy buena persona, porque he hecho las cosas bien. Otro grupo te diría, no sé si me va a dejar entrar, porque no sé si he sido lo suficientemente buena persona, ¿no? Es como una forma bastante común de pensar también en nuestra sociedad. Pero Pablo está diciendo que no es a través de los méritos personales, sino que, versículo 3, dice, confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. ¿Por qué? Porque Pablo dice después que si hubiese algo en que confiar o que gloriarse, él tendría mucho más de que gloriarse. Y él comienza a enlistar todas las cosas que él ha hecho en su vida siendo fariseo, siendo una persona muy religiosa aparentemente. Entonces comienza a enlistar todas las cosas que él hace, ¿no? Dice versículo 5, fui circuncidado cuando tenía 8 días, soy ciudadano de Israel, de pura cepa, un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta, y era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia. Y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Entonces Pablo está diciendo, miren, no es a través de los esfuerzos humanos, es solamente a través de Cristo. Pero
aun si fuese por medio de los esfuerzos humanos, yo tengo mucho de qué gloriarme, y comienza a enlistar todas estas cosas. Pero, ¿qué significa esto también en nuestra vida, ¿no? Porque nosotros ya no observamos la ley, no tenemos esta tradición que tenía Pablo. Encontré una versión bíblica que es la NBM, no sé si la conocen o la han escuchado, ¿no? Es la nueva versión mía. Entonces, voy a parafrasear un poco lo que él está diciendo. Obviamente esto no es un ejercicio como digamos exegético, es de valor educativo, ¿ya? No, esta versión mía no es sagrada, por si acaso, ¿ya? Entonces voy a parafrasear desde el versículo 4. Dice, si alguien se cree bacán, ese sería yo. Tengo el manso currículum. Nací en la iglesia e inmediatamente inicié mi gira evangelística. Me integré al liderazgo a temprana edad. Me sé más versículos que el pan de vida, más canciones que el himnario. Y paso más tiempo en la iglesia que Joel, el guardatemplo. Y paso más tiempo en la iglesia que Joel, el guardatemplo. Soy más cristiano que Canut de Born, el primer evangélico que llegó a Chile. Fui miembro de los cristianiceos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia, y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Ese último versículo no lo cambié, porque como que quedaba bien. Entonces es como si nosotros pudiésemos gloriarnos, ¿no? Hoy yo he hecho estas cosas, he sacado mi título, no solamente mi título, el magíster, el postdoctorado, el doctorado, el no sé qué sigue después, pero siempre empieza a crecer eso. O a lo mejor tú piensas, yo tengo un lugar de liderazgo en la iglesia, o piensas quizás en tu trabajo, en mi trabajo me reconocen, llevo muchos años en mi trabajo, la gente me honra, la gente me acepta. Bueno, soy un cristiano excelente, nunca falto a la iglesia, me sé las canciones, no digo garabato. Podemos pensar en una lista de cosas, ¿no? Y podríamos agregarla y hacer nuestra propia versión de este pasaje. Pero Pablo sigue su argumento en el siguiente versículo, que es el punto 2 de sus dípticos. Dice, me gustaría que lo leamos todos estos dos versículos en voz alta, ya que son un poco más conocidos en esta versión de la Biblia. Algunos conocen estos versículos. Así que leamos juntos en voz alta versículos 7 y 8. Dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y aquí se introduce un gran pero en este pasaje. Y Pablo dice, ¿cuántas cosas eran para mi ganancia, no? ¿Cuántas cosas yo podría vanagloriarme, cosas que yo he hecho? Sin embargo, yo las estimo como pérdida por amor a Cristo. Pablo introduce este gran pero. Y es que no solamente las metas religiosas las estima como pérdida, sino que el versículo 8 sigue diciendo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. No solamente metas religiosas, sino todas las metas que uno pueda tener en esta vida. Pablo está diciendo, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Entonces, ahora que se introduce este gran pero, Pablo va a comenzar a comparar. Todas las grandes metas que podemos haber hecho en nuestra vida o que incluso queremos alcanzar, que posiblemente estemos proyectando para este año, y la está comparando con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, que aparece en el versículo 8. Entonces tenemos a Cristo Jesús, y tenemos nuestras metas que hemos alcanzado o que queremos alcanzar este año. Entonces Pablo está diciendo, si yo comparo a Cristo Jesús y conocerlo a Él, con todas las otras cosas parecen como basura. Realmente parecieran como una pluma que vuela el viento. ¿Por qué? Porque Jesucristo es mayor, ¿no? Es más hermoso, es más grande, es más sublime. Y el Señor tiene toda la sabiduría, el poder. Entonces, Pablo comienza a introducir este elemento que es como un poco chocante, ¿no? Como diciendo, oye, pero ¿cómo va a ser basura?
¿Por qué no eligió otra palabra más linda? Bueno, de hecho la palabra original dice estiércol, ¿no? Es como más chocante todavía. Pero Pablo comienza a comparar estas dos cosas, ¿no? Que considero todas las cosas como basura comparado con conocer a Cristo. Entonces, no está diciendo el apóstol Pablo, no nos está diciendo que las cosas en sí mismas son basura, sino que comparado con Cristo son como basura. Y esa es una gran diferencia. Hay un cambio de perspectiva. Pablo está mirando la excelencia del conocimiento de Cristo, está mirando la meta final, y la línea de llegada de Pablo está en la eternidad. Entonces Pablo está mirando su línea de llegada en esta carrera de la fe y está mirando a Cristo Jesús, que ya llegó a la meta, porque Él venció en la cruz, y Jesús ya llegó a la meta y dice la Biblia que Jesús está a la diestra del Padre, Jesús reina. Entonces Pablo ahora está mirando a Cristo Jesús y él ve todas las cosas que suceden aquí en esta temporalidad y las compara con conocer a Jesús. Y él dice, las considero como pérdida. ¿Por qué? Porque mi meta o mi línea de llegada no está aquí en la tierra, sino que está en el cielo. Y esto es marca una gran diferencia en relación a las metas que nosotros nos hemos propuesto. Pensando en esto, me acordé de una historia que a muchos se la he contado, pero es una historia súper chora, así que lo voy a contar de nuevo. Bueno, yo estudiaba guitarra, yo estudié música y en una ocasión fui a visitar a un amigo mío, un gran guitarrista cristiano, un amigo, y yo iba a visitarlo a su departamento, yo iba en el ascensor, pensando, meditando, y iba pensando como, hoy me gustaría ser el mejor guitarrista. Sí, yo pensaba eso, me gustaría ser el mejor guitarrista, no sé, llegar lejos, etc. Entonces, llego después al departamento de mi amigo, obviamente no le conté nada de esto, pero toco el timbre, me abre mi amigo, empezamos a tocar un poco de guitarra, a conversar, y de pronto mi amigo Cristiano, de la nada, sí fue increíble, me dice, oye, porque ¿sabías tú que si uno quiere ser el mejor guitarrista, pero eso no va a ser de impacto para los demás, no nos sirve de nada, me dice? Entonces yo como que me quedé callado y dije, wow, pensé para mí, dije, el Señor me está hablando, ¿no? Que todas las cosas que yo pueda realizar en mi vida, si no tienen perspectiva eterna, si no tienen perspectiva del reino de los cielos, pueden ser sencillamente cosas efímeras y que van a pasar. Y en realidad, en relación a eso, me gustaría introducir una pregunta que nos puede servir de test para pensar en nuestras propias metas y para saber si estas metas en qué medida están siendo de impacto en la eternidad o sencillamente son metas que son de esta tierra, ¿no? De esta vida, de estos años, 80 años, que es comparado con una eternidad. Entonces la pregunta es la siguiente, dice así: ¿de qué forma esta meta o estas metas, ¿no? Este puede ser un ejercicio que tú puedes hacer en tu casa después, anotar estas metas y hacer esta pregunta? ¿De qué forma esta meta traerá mayor gloria a Jesús? O un poco distinto la pregunta, ¿de qué forma esta meta puede traer mayor gloria a Jesús? ¿No? La primera pregunta es en relación a la meta en sí. ¿De qué forma esta meta traerá mayor gloria a Jesús? Podemos evaluar la meta en sí. Y después, ¿de qué forma esta meta puede traer mayor gloria a Jesús? Es que quizás algunas metas que te has propuesto requieran algunos ajustes. Por ejemplo, a lo mejor tú eres vendedor. A lo mejor tú estás vendiendo, tu trabajo es vender, ¿no es cierto?, en una tienda de ropa. ¿De qué forma esta meta o este proyecto puede ser de impacto en el reino? Supongamos que entra alguien a la tienda y te dice, ¿cuánto cuesta esto? Bueno, hay un programa en la televisión, ¿han visto ¿Qué harías tú? ¿Y qué harías tú? ¿No? Aparecía algo similar. En este programa de televisión llegaba una persona súper pesada y trataba súper mal a la vendedora, y la vendedora era una actriz, entonces tenía paciencia eterna. Entonces esta persona como que empieza a tratarla mal, y esta otra vendedora con mucha paciencia. Entonces algo parecido. Supongamos que si tú eres vendedor, ¿cómo puedes ser de impacto en el lugar donde estás siendo vendedor? Bendiciendo, ¿no?
como la Biblia nos llama a ser de bendición, nos llama a bendecir. Entonces, si alguna persona te trata mal, por ejemplo, bendícelo. Bendícelo, ¿no? Muéstrale el amor de Jesús. Como dice Romanos 12, no te dejes vencer por el mal, sino vence el mal con el bien. Bendícelo. Eso es una forma práctica de comenzar a mirar nuestras metas con perspectiva eterna. A lo mejor tu jefe es pesadísimo y no sabes qué hacer con él. Comienza a orar con él, comienza a orar por tu jefe y de esta forma vas a comenzar a ser de impacto también en tu entorno. Y ahora vamos al versículo 9, que es el número 3. Bueno, es que aparece sus dípticos, aparece C, pero debería ser la letra, el número 3. Y el versículo 9 dice, Pablo dice, quiero llegar a ser uno con él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley. Más bien, llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justo delante de Él se basa en la fe. Versículo 10. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte, para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Entonces, decíamos en un comienzo que es a través de encuentros con Jesús que descubrimos metas de propósitos eternos. Pablo vuelve a este argumento diciendo en el versículo 10 que quiere conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Conocer a Jesús. Yo quiero preguntarte esta mañana si tú conoces al Señor Jesús. Quiero preguntarte si tú has tenido un encuentro con Cristo, has tenido un encuentro con Jesús. Y no es lo mismo tener información acerca de Dios, ¿no? Tener información acerca de la Biblia, de lo que dice, tener información acerca de Jesús. No es lo mismo eso que conocer a Jesús. Y la oración de Pablo es que él quiere conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Pablo no nos está diciendo que él quiere tener más información acerca de Cristo, sino que él quiere experimentarlo, él quiere experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Y eso no es lo mismo que tener información sencillamente. El Señor nos está invitando a tener un encuentro. Y eso es algo maravilloso, porque la Biblia dice que Dios nos está buscando a nosotros. La Biblia dice que nosotros le amamos a Él, primera de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. No fuimos nosotros los que le dijimos al Señor, Señor, acuérdate que me creaste, acuérdate de amarme. No, la Biblia dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y Jeremías 29 dice que ustedes me encontrarán y me hallarán cuando me busquen de todo corazón. Y después el siguiente versículo dice, y yo me dejaré encontrar, dice. Entonces esto es como si estuviésemos jugando a la pinta con un niño. Entonces cuando uno juega a la pinta con un niño, uno se pone al nivel del niño, ¿no es cierto? Uno no pinta al niño y sale corriendo así como Usain Bolt, sería como pesado, ¿no? Sino que uno se pone al nivel del niño. Para jugar con un niño uno tiene que rebajar, ¿no es cierto?, pintar al niño y salir corriendo despacito para dejarse pintar, para dejarse encontrar. Entonces es como parecido, es como que el Señor nos haya pintado a nosotros, pero el Señor no salió corriendo, ¿no? El Señor está diciendo, búscame, búscame. Entonces el Señor se pone a nuestro nivel y dice la Biblia que Él se deja encontrar. Entonces no fue a nosotros a los que se nos ocurrió inventar la iglesia, no, sino que fue el Señor el que nos está buscando y el Señor es el que te está buscando a ti. Esta mañana el Señor te está llamando. La pregunta es, ¿cómo vamos a responder a este llamado? Entonces Pablo no desea tener más información acerca de Jesús, ¿no? Hay muchos teólogos ateos, mucha gente que puede tener mucha información, pero que esta información se transforme en vida es a través de tener encuentros con Jesús. Es como, supongamos que tú y yo somos panaderos. Tú y yo somos panaderos y sabemos todas las recetas de pan. Sabemos hacer marraqueta, sabemos hacer ayuya, pan de completo, pan integral, ¿cierto? Y nosotros hacemos todos los días este pancito rico. Agreguémosle otra cosa. No solamente sabemos hacer pan, sino que además sabemos manejar el negocio. Y tenemos una gran cadena de panadería
a lo largo de Santiago. Tenemos una gran panadería. Pero, sin embargo, nunca hemos probado nuestro pan. Nunca nos hemos sentado a la mesa a probar el pan. Y lo que Jesús nos está invitando aquí es a gustar su pan. El Señor nos está invitando a sentarnos a la mesa con Él y deleitarnos en su presencia y tener encuentros con Cristo. Y uso esta palabra en plural, encuentros, de forma intencional, ¿no? Cuando nos encontramos con el Señor tenemos un gran encuentro con Cristo, ¿no? Nos encontramos con el Señor Jesús, como Pablo, tuvo un encuentro con Jesús, creyó en Él, depositó su fe. Ese es tener el encuentro con Cristo que inicia la aventura. Pero Pablo no se queda contento, él dice, quiero conocerle, quiero conocerte más, como cantábamos. Quiero tocarte, la última canción, ¿no? Quiero tocarte, quiero tu rostro ver, quiero conocerte más. Y procuro el premio mayor que me quieras entregar. Prosigo, dejo todo peso atrás, lejos de mí, quiero conocerte más. Pareciera que esa fue la canción que escribió Pablo, ¿no? Entonces Pablo, es como que Pablo tiene hambre y Pablo quiere conocer más de Jesús. Él tiene hambre de Dios y quiere experimentar a Dios. Y esto nos incomoda un poco también de nuestra propia como tradición, y a veces como tradición o religiosidad de venir a la iglesia, ¿no? Porque cuando nos acercamos a Dios y descubrimos cómo es Él, descubrimos, oh, el Señor, descubrimos un solo atributo. El Señor es amoroso, por ejemplo. Te das cuenta a través de la Escritura, de leer la Biblia o de adorar al Señor, te das cuenta, oh, el Señor es verdaderamente amoroso. Pero no te quedas ahí quieto, sino que dices, wow, y esto que conozco de Él es tan solo esto de un mar inmenso de atributos de Dios. El Señor, lo que yo conozco de Jesús es tan solo una pizca tan pequeña. Y es por eso es que Pablo desea experimentar y conocer más a Jesús. Pensamos también que Pablo es el apóstol Pablo, o sea, un hombre que la Biblia dice que tenía una tremenda revelación de Dios al punto de que dice que fue arrebatado, ¿no? Y los expertos dicen que se refiere a él mismo, que fue arrebatado al tercer cielo y Dios le dio una experiencia de escuchar cosas inefables, dice. Pero este gran apóstol Pablo, que escribe la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento y tuvo una gran experiencia con Jesús, incluso se le apareció Jesús mismo, él dice, no, o sea, quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte. Y si el apóstol Pablo tiene esta hambre de Dios y quiere conocer más al Señor, entonces te está llamando a ti, me está llamando a mí, a eso. El Señor nos está llamando a más, a conocerlo más. Entonces vamos al último punto de su díptico, número 4, o letra D, digamos. Y es el siguiente versículo, que es en relación a algunos consejos que nos da ahora Pablo en esta carrera de la fe, en la cual queremos conocer más a Jesús. Dice, versículo 12, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Yo te tengo una noticia esta mañana. Es que si tú has depositado tu confianza en el Señor Jesús, tú ya sabes cuál es tu meta final. Tu meta final, entonces, es cuando llegue ese día en el cual podamos tocar la puerta del cielo, no sé cómo va a ser, y el Señor va a abrir, el Señor Jesús va a decir, ven, entra en esta alegría, entra en el gozo de tu Señor, entra en la celebración eterna, donde ya no hay más llanto, ya no hay más dolor, sino que el Señor hace nuevas todas las cosas. Y esa seguridad puede venir hoy día mismo a tu vida, a tu corazón, sencillamente depositando tu confianza en el Señor Jesús y en lo que Él hizo en la cruz. Pero el versículo 12 nos dice, nos da esperanza, ¿no? Porque es como que todos estamos en este proceso. Y Pablo mismo dice, no quiere decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante, ¿no? Pablo tiene como esta actitud de atleta. Han visto que los atletas son disciplinados, ¿no? Se levantan temprano, están persiguiendo sus objetivos, se preparan psicológicamente para competir. Entonces Pablo piensa igual, pero hacia
mirando hacia nuestra meta final, que es conocer a Jesús. Y Él dice que no ha logrado estas cosas, no ha llegado a la meta, sino que está en esta carrera, Y todos nosotros estamos en esta carrera. Pero ¿cómo podemos permanecer en esta carrera? Y el versículo siguiente, 13, nos da un consejo. Nos dice: no, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y el consejo es el siguiente: necesitamos olvidar el pasado. Y pensaba un poco, ¿por qué deberíamos olvidar el pasado, ¿no? ¿Qué dice la Biblia en otras partes con respecto a olvidar? Me puse a investigar un poco, encontré unos versículos muy interesantes. Y el primero habla en relación a olvidar para recibir la sanidad de parte del Señor. Olvido para sanidad. Voy a leerte Isaías 43:25, dice lo siguiente: yo, está hablando Dios, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. A veces nosotros nos acordamos de nuestros pecados antiguos, ¿no? Y estos pecados son como pesos en nuestra vida. Pero encontré otro versículo que nos da también esperanza en este sentido. Miqueas 7, versículo 18 y 19, dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Qué lindo, ¿no? Pensar que el Señor agarra todos nuestros pecados, les pone un ancla así y los tira al fondo del mar y ya no se acuerda más de eso. Pero muchas veces nosotros en nuestra vida sí nos estamos acordando de pecados del pasado, de cosas que nos están atando en nuestra vida, y el Señor dice: pero si yo te he perdonado y yo lo he olvidado, ¿por qué lo sigues recordando? Entonces es importante en este sentido sumarnos a lo que el Señor hace y olvidar nosotros mismos también nuestro pecado. Dice 1 Juan 1:9: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hay perdón en el Señor. Y el segundo tipo de olvido es un olvido para crecer en fe, un olvido para fe. ¿Qué significa esto? Significa que confiamos en lo que el Señor, el cuidado que el Señor tiene con nosotros, por lo tanto no estamos una y otra vez volviendo a nuestras propias necesidades y volviendo una y otra vez a lo que nos falta, a las cosas que no hemos encontrado respuesta. A lo mejor hay situaciones en tu vida en las cuales no has encontrado respuesta y tienes muchas preguntas, y a lo mejor esta situación vuelve a ti una y otra vez, una y otra vez. Entonces este otro tipo de olvido es un olvido para confiar en el Señor. Confiar en el Señor y sencillamente dejarlo en sus manos. Y ahora Pablo nos dice lo siguiente, versículo 13: debemos mirar hacia adelante. Dice: y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Pablo no solamente olvida el pasado, sino que fija la mirada en lo que tiene por delante y pone su mirada en Jesús. Hebreos 12:2 dice que debemos tener puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Y nosotros también, el Señor nos está llamando esta mañana a poner nuestros ojos en Jesús. Jesús es nuestra meta final. Y cuando nos encontramos con Jesús, cuando tenemos un encuentro con Cristo, ese es nuestro nombre, un nombre hermoso. Cuando tenemos un encuentro con Cristo ya no somos iguales. Quizás tú ya te has encontrado con el Señor, ya lo conoces, pero aún así el Señor te está llamando. Ven, Jesús dice ahí un versículo que dice: el que tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, de su interior brotarán ríos de agua viva. A lo mejor tú conoces a Jesús y el Señor te está llamando a más. El Señor te quiere mostrar más, te quiere mostrar más de la Escritura, te quiere mostrar más de su gloria. Él quiere hacer crecer tu fe. El Señor dice la Biblia que es bueno con todo. Él desea que procedamos al arrepentimiento. Y a lo mejor quizás tú no conoces al Señor. Déjame decirte que la mejor decisión que tú puedes tomar este año es acercarte a Jesús. ¿Por qué? Porque no es una decisión de un año, es una decisión de una eternidad con Él, para siempre. Y yo quiero invitarte también, si es que tú no has tomado esta decisión, que lo puedas hacer en el momento en que tú quieras hacerlo. Puede ser ahora o puede ser
en tu casa, puede ser en la calle, ¿no? Pero lo importante es que deposites tu fe en el Señor Jesús. Entonces, sin lugar a dudas que cuando nos encontramos con Jesús, el Señor cambia nuestra perspectiva de cómo estamos mirando las cosas, de qué cosas deseamos alcanzar y que comenzamos a ver la línea de meta en la eternidad. La línea de meta no está acá, no está si es que se acaba mi trabajo, no se ha acabado todo. La línea de meta está en la eternidad. Si es que ocurre algo trágico en tu vida, no se ha acabado todo porque el Señor nos da una perspectiva eterna. Y solamente la podemos adquirir no a través de un razonamiento lógico, sino a través de un encuentro con Jesús. Y eso es lo que yo quiero invitarte esta mañana, a que tengamos un encuentro con Jesús. Así que te quiero invitar a cerrar tus ojos, si así deseas. Y vamos a tener tiempo de oración ahí, donde tú estás. Mientras pasan los músicos. Me gustaría que pudiese reflexionar en lo siguiente. Reflexiona si es que hay pesos en tu vida de los cuales necesitas liberarte para correr ligero. A lo mejor este año fue pesado para ti, tuviste algunos pesos, pero que sin lugar a dudas el Señor quiere liberarte, el Señor quiere que corras ligero. El Señor quiere traer sanidad a tu vida. A lo mejor quiero reflexionar en la siguiente pregunta. ¿Cómo lo que hoy estoy haciendo está siendo de impacto en la eternidad? ¿Cómo lo que estoy haciendo está siendo de impacto para otros? ¿O sencillamente está siendo de impacto solamente para esta vida? Gracias, Señor, porque tú levantas, Señor, y tú tocas vidas, papá. Yo sé que tú estás acá esta mañana para tocar vidas, Señor. Gracias porque tú estás disponible y tu invitación es para todos, Señor. No es solamente para aquellos que cumplan algún requisito, sino que tu invitación es para todos. Tu invitación a venir a ti, a deleitarnos en ti, a conocerte y a recibir la paz que solamente tú puedes dar, Señor, a través del sacrificio que tú hiciste por nosotros en la cruz. Gracias porque, Señor, en esa cruz tú te sacrificaste por nosotros, Señor. Y tú pagaste el precio de todos nuestros pecados. Y nos diste vida eterna, Señor.